Aquí en Barcelona, en la Plaza Cataluña, aquel día se apuntaron pues unos pocos miles de personas, 1.000, 2.000, 3.000. Bien, nos juntamos ahí un montón de gente que no nos conocíamos entre nosotros, gente que no era habitual de las movilizaciones políticas que se vienen produciendo en esta ciudad, y ahí estuvimos sentados, pero constatamos pues, que no nos conocíamos y que bien, ahí estamos. Se movió mucha gente, eso sí que fue lo que pudimos ver, que mucha gente había salido a la calle. La convocatoria de las sentadas se iba repitiendo cada semana, todos los domingos. Una cosa que estábamos viendo es que cada vez éramos menos y que simplemente con estar allí pues hacíamos bien poco, y empezamos a conocernos. Empezamos a hablar y vimos la necesidad de hacer más cosas. Y entonces se constituyó esta asamblea, empezamos a hacer actos, empezamos a hacer manifestaciones, empezamos a trabajar el tema. Hicimos una manifestación durante el mes de julio que ya tuvo cierto éxito de convocatoria, y preparamos una gran manifestación el día 30 de septiembre. Nos habíamos propuesto el objetivo de unas 10.000 personas y pensamos que se cumplió, y también vimos cómo muchísima gente había salido a la calle. Esta gran manifestación fue silenciada por la mayoría de la prensa con más tirada. El periódico más emblemático de esta ciudad, La Vanguardia, y uno de los que tienen más intereses por todas la clase financiera e inmobiliaria, prácticamente apenas le dedicó una línea en páginas interiores, fue silenciado. Curiosamente, a partir de ahí empieza una campaña de criminalización, aprovechando que en otra manifestación que no fue convocada por esta asamblea, algunas personas arrojaron pintura a unas fachadas y eso lo convirtieron en actos de guerrilla urbana. Nosotros no estamos pidiendo asistencia social, estamos pidiendo reformas estructurales para hacer que efectivamente el derecho a la vivienda, que está recogido en el artículo 47 de la Constitución y en muchos tratados internacionales que han firmado las instituciones, tanto a nivel estatal como autonómico como local, pues que hagan las leyes, las normativas y las políticas necesarias para concretar ese derecho. Y eso creemos que no se hace con parches, no se hace con ayudas para jóvenes, sino que se hace con reformas estructurales. Y reformas estructurales, por ejemplo, pueden ser regular los precios de las viviendas o expropiar los pisos vacíos que existen. En Barcelona hay más de 70.000 pisos vacíos, en la provincia de Barcelona hay 300.000 pisos vacíos y en el Estado español más de 3 millones de pisos vacíos. Además, contestamos el mito que desde las instituciones se pretende imponer como incontestable, que es que vivimos en una sociedad de libre mercado y por ello no se puede regular el precio de la vivienda. Nosotros decimos que además de vivir en una sociedad de libre mercado, también vivimos en principio, en teoría, en una democracia y en un Estado de derecho que además quiere ser social y por eso ha querido garantizar unos derechos fundamentales. Pero el Estado y las demás instituciones no hacen nada para garantizar eso y en cambio hacen muchas medidas para proteger y favorecer el libre mercado. Hay ahí una desproporción donde se están protegiendo unos derechos y se están vulnerando otros. Otro mito que contestamos es que este sea un problema de jóvenes. Ya lo hemos dicho con los vídeos, pero también se sabe por los datos oficiales, este es un problema de toda la población, de las familias de mediana edad, de la gente mayor, es un problema de toda la población, no de la gente joven. Si hubiera voluntad política, no entendemos por qué antes de construir más no se puede dar uso a las viviendas vacías. Pero en cambio se hagan leyes para penalizar el movimiento de las ocupaciones, que es un movimiento de desobediencia civil ciudadano que está exigiendo que se haga efectivo el derecho a la vivienda y que se dé una función social a la vivienda.
Entonces, concretamente fue el gobierno socialista quien introdujo en el Código Penal la ocupación, haciendo que una persona, por entrar en una vivienda vacía que no tiene uso, pueda ser detenida y pueda ir a la cárcel, además de desalojada de su casa. Estamos seguros de que si el problema en lugar de la vivienda fuera el agua o la comida, es decir, si hubiera sed en el país, hubiera hambre en el país y hubieran 4 empresas que tuvieran muchísima comida o muchísima agua, no habría ninguna duda en inmediatamente hacer leyes y políticas para repartir esa comida y ese agua. Entonces, ¿cómo es que es tan difícil dar una función social, por ejemplo, poniendo en alquiler social las viviendas que están vacías? ¿Cómo puede ser tan difícil? Otra cosa que se dice, la única propuesta en principio que viene de las administraciones, es la vivienda de protección oficial. Para nosotros eso no es una solución, es un parche y además genera problemas incluso, porque, como decíamos, hay viviendas vacías que no se utilizan, pero en cambio se construye más y se construye más para hacer protección oficial y eso genera problemas ambientales. Porque tenemos un país que todo el mundo sabe que hay algunas zonas que están completamente arrasadas por el exceso de urbanización. Pero no toca en los precios generales del mercado. Como que además, otro problema que tiene la protección oficial es que en realidad es poca la que se construye y la que se puede construir para llegar a la demanda real, nunca va a poder resolver el problema. Porque habría que construir solo en Cataluña entre 300.000 y 900.000 viviendas de protección oficial solo para dar respuesta a la gente que ahora mismo necesita casa. Eso es totalmente inviable. En cambio, recordamos, en Cataluña hay 300.000 pisos vacíos que no se están utilizando. Y es que además, la vivienda de protección oficial tiene precios caros. Los precios de la vivienda de protección oficial van como muy baratos, de 20 millones a 30 millones de las antiguas pesetas, y eso es muy caro. Eso significa hipotecarse de por vida. Solo es un poco más bajo que el precio del mercado, con lo cual tampoco es una solución. Espectáculos terribles, dramáticos, donde aún se vulnera más el derecho a la vivienda, porque la protección oficial se sortea, es decir, nuestros derechos fundamentales se sortean. Miles de personas se apuntan para cada promoción de protección oficial y hay una proporción según la cual más o menos 80.000 personas se apuntan para una promoción de 1.000 viviendas, con lo cual 79.000 personas llegan a un sorteo del que salen sin vivienda. Su derecho fundamental ha sido sorteado y no le ha tocado su derecho fundamental. Además, el gobierno se niega a entrar en la responsabilidad del mercado. Es decir, el problema no es solo de los corruptos, de quien ha hecho corrupción en un ayuntamiento o en otro. El problema es de los especuladores en general, es decir, de la gente que se enriquece a costa de dejar a la gente sin casa, de especular con los derechos de los demás. Y las instituciones se niegan a pedir responsabilidades, que esperemos que el futuro será mejor, pero a los especuladores ni les piden ni les exigen nada. Y hay empresas inmobiliarias, bancos, que en los últimos años se han enriquecido de forma obscena. Han hecho miles de millones de euros de beneficios mientras la gente no tiene acceso a una vivienda. Y el gobierno y las instituciones no piden ninguna responsabilidad a esos bancos y a esas inmobiliarias que se han enriquecido de forma totalmente desproporcionada.